Apocalipsis es un libro simbólico. Para mí es un libro histórico. Apocalipsis es un libro confuso. Apocalipsis me da miedo. No entiendo Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético, enigmático. ¿Con cuál de las anteriores frases, pensamientos o ideas te identificas? Pues ello no es muy importante siempre y cuando estemos abiertos a recibir nuevas ideas, nuevos puntos de vista y a la luz de la misma Biblia poder descifrar y encontrar cuál es la razón más plausible y la interpretación más correcta. Bienvenido, bienvenida, ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Es verdaderamente un gusto saludarte y darte la bienvenida a esta primera clase de lo que va a ser un estudio completo del libro de Apocalipsis. Vamos a estar hablando y viendo en este primer video las maneras de interpretación, las diferentes escuelas de interpretación, las herramientas que usaremos a lo largo de este estudio, porque va a ser un estudio, Dios mediante, de un video cada semana, donde tú vas a poder acompañarme y vas a poder ser edificado en la verdad y la palabra de Dios, viendo Apocalipsis como lo que verdaderamente es y no quizás como las muchas interpretaciones, pensamientos o ideas que se expresaron al inicio del video, que algunas de ellas no corresponden a la realidad de lo que el mensaje de Apocalipsis significa para cada uno de nosotros en general. Vamos a empezar conociendo quién fue el escritor de Apocalipsis, cuándo fue escrito y algunas otras razones muy importantes para entrar en un contexto y poder ir avanzando. Sin importar la Biblia que tengas, la versión que tengas en tus manos, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es el libro que cierra lo que viene siendo el canon bíblico. Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre el año 90 al año 100 después de Cristo, ya en sus últimos años de vida del apóstol Juan. Apocalipsis literalmente significa revelación o el libro de las revelaciones, muy conocido también. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que fue testigo ocular de la vida y ministerio de Cristo, estuvo al pie de la cruz en el momento de la crucifixión y era él así llamado discípulo amado por el Señor. Se entiende por la historia extrabíblica que fue el único discípulo que murió de muerte natural. Todos los demás tuvieron muertes atroces, especialmente por lo que fue el Imperio Romano. Juan es exiliado alrededor entre el año 90, pasando el año 90, por el emperador Domiciano, que había iniciado una persecución contra los judíos en los tiempos de Nerón. Luego este emperador insistía en ser adorado como Dios y los que no lo aceptaban pues eran ajusticiados, asesinados, echados a los leones, usados para diferentes diversiones públicas, o en este caso exiliados, como fue el caso de Juan, a la isla de Patmos. Lo vamos a ver ya en el estudio del libro como tal. Estando allí en la isla de Patmos, se entiende por la historia extrabíblica que él había sido sometido a una paila, un recipiente muy grande de aceite hirviendo para ser ejecutado allí por no adorar a este emperador, y él sobrevive a esto, por lo tanto, pues es exiliado a la isla de Patmos. Estando en la isla de Patmos, recibe la revelación de lo que ya tiene que ver con el contexto del libro. Ahora, Apocalipsis a lo largo de los siglos ha sido interpretado de diferentes maneras y visto de diferentes maneras. Algunas veces ha sido desechado o echado como el rincón, como el libro oscuro, como el libro inentendible, como el libro que da miedo, como el libro que no se entiende, como el libro que ya se cumplió, como el libro que se está cumpliendo, como el libro que se va a cumplir. Así que este estudio, lo que quiero que nos centremos es más que en una escuela de interpretación de las 4 que hay o las 4 principales que hay, que tratemos de acogernos a la base bíblica, a la base doctrinal y entender Apocalipsis como el contexto global de toda la Biblia y que
viene al cumplimiento de muchas profecías que están en el tiempo del fin, más que de pronto un libro más que de pronto ceñirnos solo a Apocalipsis sin constatar las profecías que hay escritas antes de él. No vamos a ceñirnos a una escuela de interpretación, vamos a ceñirnos a lo que la Biblia nos habla, a lo que la Biblia nos dice, y guiados por la sabiduría y el poder del Espíritu Santo del Dios viviente. Como ya decía, existen básicamente 4 escuelas de interpretación o que tratan de interpretar a su manera y desde un punto de vista diferente una de la otra Apocalipsis. La primera de ellas es la escuela preterista, que básicamente el enfoque de esta escuela es interpretar Apocalipsis como un libro que se cumplió en los primeros siglos, que se cumplió en el tiempo antiguo, o sea que ya para nosotros no aplica. La siguiente escuela es la escuela historicista o escuela histórica, que lo que ella interpreta Apocalipsis es como un libro que se cumple desde los tiempos básicamente de los inicios de la iglesia y que continúa cumpliéndose hasta el fin de los tiempos. Ahí pues se tratan de entender algunos conceptos, algunas cosas que han sucedido ya como si fueran los diferentes aconteceres que nos relata Apocalipsis, pero hay un conflicto muy grande aquí en que hay muchos sucesos que podrían enmarcarse dentro de uno solo a lo largo de los siglos y es un conflicto básicamente que no tiene, como se dice, cabeza. La tercera escuela o manera de interpretar Apocalipsis es la que se llama futurista o algunos la llaman el dispensacionalismo. Esta escuela lo que apunta es que básicamente Apocalipsis se cumplirá al final de los tiempos, solamente al final de los tiempos apunta Apocalipsis. Esta es la más certera, llamémosla así, con el estudio escatológico y teológico y bíblico, como quiera llamarse, de Apocalipsis. Sin embargo, hay algunos puntos específicos, muy pequeños y muy puntuales, con los cuales no se está 100% de acuerdo, por lo cual tampoco la vamos a usar como base, como estructura para nosotros realizar este estudio de Apocalipsis que vamos a estar comenzando hoy. Y la cuarta y última escuela es la que se llama idealista o simbólica. Básicamente lo que esta escuela de interpretación indica es que Apocalipsis es simbólico, es como un ideal o lo que está sucediendo en el plano espiritual entre la lucha entre el bien y el mal, pero que no es algo que podamos ver o algo que se vaya a hacer realidad en el plano físico en un tiempo determinado. Entonces ahí podemos ver como esa lucha de las tinieblas y la luz, toda esta parte, pero en un nivel como espiritual simbólico. Como ya nos hemos dado cuenta en este estudio muy básico, si tú quieres profundizar en estas escuelas de interpretación, puedes ir y googlear, ya les di el nombre de las iglesias y les han aparecido respectivamente los nombres en sus pantallas. Pueden googlearla y estudiar un poco más en profundidad, pero como ya se dijo, son escuelas que de una u otra manera han sido creadas o estructuradas por seres humanos mucho más adelante de lo que vendría siendo el cierre del canon bíblico, pues obviamente Apocalipsis cerró el canon bíblico, entonces estas se crearon posteriormente. Eso indica que de una u otra manera tenemos que tener mucho cuidado si nos vamos a inclinar por una de ellas, porque nuestra inclinación debe ser siempre sola escritura, solo la Biblia y nada más que la Biblia, y la Biblia es su mismo intérprete. Hasta aquí ya hemos hablado de una introducción, un punto de vista histórico, quién fue el escritor, más o menos el año en que fue escrito, cuáles son parte de las herramientas que vamos a usar para el estudio de Apocalipsis. Ahora, vamos a tratar de abarcar un capítulo por clase, un capítulo por cada video que se esté subiendo a este canal. Así que mi invitación más sincera es que si tú me quieres acompañar en este estudio, por una u otra razón, te suscribas, actives la campana de notificaciones de este canal para que cada que se suba un video pueda llegarte la notificación y así no te pierdas los videos que se estarán subiendo. En lo posible voy a hacer el esfuerzo por subir un video por semana, ya que es un estudio bastante amplio y complejo. Habrán capítulos que no van a poder ser abarcados en un solo video, se dividirán en 2 o en 3 de ser necesario, pero la meta es que podamos en un tiempo determinado llegar al final de Apocalipsis y que puedas verdaderamente llevarte una visión bibliocéntrica y una visión clara de lo que en sí significa Apocalipsis. Vamos a usar 2 herramientas y desde ya las anuncio para el estudio para que tú te prepares para la clase de la siguiente semana. Vamos a usar 2 versiones bíblicas, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera de 1960.
Puedes usar Dios habla hoy, puedes usar la versión latinoamericana, puedes usar la Biblia del Jubileo, puedes usar otra revisión de la Reina Valera, puedes usar traducción al lenguaje actual, etcétera, etcétera. Eso ya determina de ti. Pero si te es posible, acóplate a cualquiera de las dos versiones que ya he dicho. Reina Valera de 1960 o nueva traducción viviente, para que podamos hablar el mismo idioma, entender el mismo texto y contexto y poder ir avanzando. Sin más que decir, hasta acá dejamos este video. Los espero para el siguiente estudio. Deja tus preguntas con todo el respeto, con toda la sinceridad del caso, para que podamos de una u otra manera darle una respuesta en el siguiente video. Siempre voy a tratar de hacerlo. Las preguntas que queden del video anterior se tratarán de resolver en el siguiente o en el siguiente, en caso de ser necesario, para que todos seamos edificados y podamos aclarar nuestras dudas siempre acogiéndonos a la palabra y siendo pues solamente preguntas sinceras y que buscan una respuesta para ser edificados y no simplemente especular o criticar el estudio del texto original. Así que les envío un caluroso y fuerte abrazo en el país donde quiera que te encuentres y que Dios te bendiga mucho.